Adelante, Graciano. Gracias, Manuel Pablo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre, que se manifiesta a través de tu palabra y abre nuestros corazones para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, Graciano. Hermanos, continuamos entonces con el estudio del libro de Nehemías. El día de hoy retomamos con el capítulo 8. Todos estamos ya súper familiarizados con nuestro tema. Este libro, como el anterior que vimos de Esdras, y algunos que vendrán, que veremos juntos también, les adelanto, el siguiente libro que leeremos, les propongo sea Esther. Esther. Alguien dice, la reina Esther. Vamos a ver cómo fue reina y vamos a ver qué hizo y por qué es tan famosa. Son personajes que tenemos más de oídas que de conocerlos, pero realmente es lindo conocerlos, como estamos viendo con Nehemías y como hemos estudiado en el propio Esdras, ¿no? Todos estos personajes corresponden a un periodo determinado del pueblo de Israel, y es el periodo de el regreso a Jerusalén. Para, para reubicarnos siempre, tenemos que el pueblo ha sido deportado a Babilonia. Ciro el persa, después de 70 años, conquista Babilonia y dice, judíos regresen, que no son todavía judíos, ¿no? Israelitas regresen los que quieran, y no todos, una parte regresa. Pero como estamos viendo, ese regreso es difícil, ese regreso es duro. Los israelitas del sur, del reino de Judea o de Judá, estuvieron 70 años en Babilonia, pero el proceso de volver a reconstituirse como ciudad, como población y como culto, le va a tomar 150 años. Es un detalle que no valoramos lo suficiente. Y yo les digo, hermanos, es tremendo tiempo. Es más de la vida de cualquier ser humano. O sea, Ciro dice, aquellos ciudadanos del reino de Judá que deseen regresar a su terruño pueden hacerlo y tendrán libertad de culto. Y no solamente eso, como hemos visto, el rey decreta que la reconstrucción del templo contará con la ayuda del rey del imperio persa, dueño del mundo de esa época. Entonces, con ese dato, uno dice, ya, comprendido, paso a otro tema. Pero les repito, así yo cargoso, pero les digo, entender lo que significa que ellos regresen, se instalen, levanten su altar, su templo, sus murallas, que la población se vuelva a instalar, que armen sus casas y que la ciudad recobre su vida, es un proceso de 150 años. Cualquier cantidad de tiempo, cualquier cantidad. Si consideramos que el Perú recién cumplió 200 años de república, 200 años desde la independencia, imagínense, 150 años, ¿cuánto es? Es muchísimo. Y eso es lo que hay que considerar y tener en la cabeza cuando hablamos de esto. Bueno, el primer personaje que vimos fue el sacerdote Esdras, y ahora estamos con Nehemías. Nehemías es un administrador. ¿Cuál era su chamba en el imperio persa? Tenía un cargo de suma confianza, era el copero del rey. El copero del rey no es el que le sirven los tragos, ¿no? Es lo que uno pensaría hoy. No, no es el barman. No, es la persona
que es como un chaleco, en el puro sentido. Él prueba el trago que va a tomar el rey, cosa que si tiene algún problema, si está envenenado, el que muere es el copero, no el rey. Ese era el trabajo de Nehemías, por el cual el rey le tiene tanta confianza y, como hemos podido leer en los primeros capítulos, tanto cariño. Tanto así que Nehemías, triste por las noticias que le llegan, de que en su ciudad, en la ciudad donde estaban enterrados sus padres y sus abuelos, no se podía avanzar la reconstrucción de la ciudad. Y él, triste con la noticia, pero en un tremendo respeto al rey de Persia, no le dice nada. Pero el rey, sensible, le dice: oye, Nehemías, ¿qué tienes? Te veo la cara triste. Y él se abre y le dice: ¿cómo voy a estar contento, Señor? Contigo, feliz. Pero ¿cómo voy a estar contento si la ciudad donde están los restos de mis antepasados está en ruinas? Dame permiso para ir y trabajar en la reconstrucción. Entonces él regresa con autorización del rey, y es lo que estamos leyendo. ¿Y cómo va facultado? Porque definitivamente no es un cualquiera, ¿no? Es un hombre que va con todo el poder del rey del imperio dominante, del rey persa. Pero en esta circunstancia, él está demostrando, por hemos dialogado ya tanto, un montón de cualidades de liderazgo, de capacidad organizativa, de don de mando, de calidad de persona y de una tremenda fe. Él, junto con Esdras, hacen una buena dupla, digamos. Y vamos a ver ahora un poco cómo se cruza con Esdras, aunque siempre están, pero digamos que en el texto que estamos compartiendo, vamos a ver a Esdras otra vez. Bueno, hasta ahí, bueno, perdón, eso ya lo leímos, estamos al 8. Acá, a ver, hermanos. La lectura pública de la ley, capítulo 8. Uy, perdón, un ratito, ¿eh? Voy a salir porque está empezando a rayarse la pantalla un ratito. Olvidé quitar, empiezan a salir las rayitas y por descuido mío. Ya, ahora sí. Ahora sí, pueden mover con sus dedos, no pasa nada, porque he como vacunado la pantalla para que no se raye. No se preocupen, el que tiene su celular y lo amplía, haga lo que quiera, no pasa nada. A ver, ¿quién puede leer, por favor, para empezar el capítulo 8? Acá se trata de dos diapositivas. Yo puedo leer, Manuel Pablo. Dale, Graciano, gracias. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está ante la puerta del agua. Entonces dijeron a Esdras, el escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo la ley ante la asamblea, compuesta por los hombres, las mujeres y por todos los que podían entender lo que se leía. Era el primer día del séptimo mes. Luego, desde el alba hasta promediar el día, leyó el libro en la plaza que está ante la puerta del agua, en presencia de los hombres, de las mujeres y de todos los que podían entender. Y todo el pueblo seguía con atención la lectura del libro de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie sobre una tarima de madera que había hecho para esa ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban Matitías, Semá, Anaías, Urías, Gilquías y Maaseías. Y a su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Hasbadaná, Zacarías y Mesulam. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, porque estaba más alto que todos, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Ujú. Bien, Graciano, muchas gracias.
aparece Esdras, como les adelantaba, ¿no? El sacerdote Esdras. Entonces no se confundan. Coinciden en la época, son contemporáneos y trabajan juntos, el sacerdote Esdras y el administrador Nehemías. ¿Por qué Nehemías tiene linaje real, es descendiente de los reyes? No, él es un israelita en la corte de Persia que se compadece con las noticias que recibe de su tierra, además tierra que no conocía, él había nacido en Persia, pero le quedaba ese arraigo más fuerte que ninguno que tiene el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, lo que les recordaba, él le pide al rey, el rey le concede, anda, le da el poder, lo faculta y entonces Nehemías regresa facultado. Es el administrador, el gobernador, si queremos ascenderlo de cargo. Entonces tenemos en ese momento un gobernador empoderado por el propio rey persa y tenemos un sacerdote, Esdras. Y miren lo que nos dice esto que ha leído muy bien Graciano. Leen el libro de la ley, en el segundo párrafo al final. Todo el pueblo seguía con atención la lectura del libro de la ley. Si se ponen a pensar un poquito, podríamos alertarnos. ¿Por qué le llama tanto la atención? Porque no lo leían. Imagínense, 70 años de deportación y 150 años de reconstrucción, casi 200 años, por decir una fecha redonda, 200 años que están lejos de la ley. Entonces, ya no son ellos, ni sus padres, quizás sus abuelos o bisabuelos. Imagínense lo emocionante e interesante que era escuchar la lectura del libro de la ley. Y esto lo hace Esdras apoyado por levitas que aclaran a los diferentes grupos pequeñas partes. A ver, continuamos. Esta es la segunda parte. ¿Quién Esdras, puede continuar? ¿Tú mismo, Graciano? Esdras- claro, eran dos diapositivas. Sí. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió, amén, amén. Luego se inclinaron y se postraron delante del Señor con el rostro en tierra. Josué, Baní, Serebías, Lamín, Acub, Sabtaí, Odías, Maaseías, Kelita, Azarías, Josadab, Hanán y Pelaías, los levitas, exponían la ley del pueblo que se mantenía en sus puestos. Ellos leían el libro de la ley de Dios con claridad e interpretando el sentido de manera que se comprendió la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote, escriba, y los levitas que instruían al pueblo dijeron a todo el pueblo, este es un día consagrado al Señor, su Dios. No estén tristes ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Después añadió, ya pueden retirarse, coman bien, beban un buen vino y manden una porción al que no tiene nada preparado, porque este es un día consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, porque la alegría en el Señor es la fortaleza de ustedes. Y los levitas serenaban al pueblo, diciendo, tranquilícense, este día es santo, no estén tristes. Todo el pueblo se fue a comer y a beber, a repartir porciones y a hacer grandes festejos, porque habían comprendido las palabras que les habían enseñado. Bien, Graciano. Hermanos, yo les pido que tomen nota de una frasecita escondida. Acá la señalo. No estén tristes, porque la alegría en el Señor es la fortaleza de ustedes. Hermanos, eso lo podemos anotar. Y yo les recomiendo, tomen nota ahorita. Está en Nehemías en esta perícopa de 8:1 al 12, pero
Tomen nota, escriban en letras de 1 metro de tamaño. Y esto podría ser un cuadro en su casa, en su escritorio, una hojita impresa en letra grande que carguen con ustedes siempre. Tremendo mensaje de tanta actualidad, hermanos. Siempre tenemos razones para estar preocupados, para estar desconcertados, para estar incluso sintiendo que Dios nos ha olvidado, que Dios nos ha apartado de su mirada y se suma la alegría. Y miren, nuestro querido amigo Nehemías, no estén tristes porque la alegría en el Señor es la fortaleza de ustedes. A ver, les doy la palabra. ¿Qué pueden decir? Yo me callo por la emoción, hermanos. De verdad que me parece tan lindo. Manuel Pablo, Julia, adelante. estas palabras en este momento realmente me robustecen porque sí es cierto que a veces llegamos a un estado de tristeza y es muy probable porque no miramos al cielo, no meditamos todas las enseñanzas que el Señor nos da en su palabra y la fortaleza en Él es la constancia, es la disciplina, es hacer lo que Él nos pide, ser humildes, ser sinceros, ser auténticos y solo llevando ese caminar, porque en realidad no somos perfectos, pero el Señor nos invita a ser perfectos. Y tenemos que, si Él nos invita y Él nos dice y Él nos da todas las formas de lograrlo, ¿por qué no? Si Él lo está diciendo. Y, y si estamos cerca de Él solamente queriéndolo, vamos a tener esta fortaleza en Él y la alegría que es lo que todo católico cristiano quiere tenerla. Bien, bien, bien profunda esta enseñanza de nuestro Dios. Sí, Y bien dicho, Julia. Bien dicho, Julia. Mire, el cristiano tiene que ser alegre. Y por favor, no nos confundamos. Ser alegre no significa ser un payaso. Ser alegre no significa reírse a carcajadas. No, la alegría viene del corazón. Y la alegría se nota en tu mirada, en tus ojos, en la postura de tu cuerpo. Tu cabeza está cabizbaja o está erguida. Tus ojos brillan o están apagados. La alegría viene del corazón. ¿Y qué puede tener un cristiano verdaderamente? Alguien que sigue a Jesús y confía en que Jesús es el Señor, confía en que Jesús es Dios y nos ama plenamente. ¿Qué puede tener sino alegría? Entonces, si esto es así, ¿cómo vamos a estar tristes? Pero miren, ¿cómo sería el tema de fuerte? Así como hoy, porque hoy día nos toca a cada uno. Pero ya en esa época, estamos hablando de hace 25 siglos, cualquier cantidad de tiempo, ya había gente triste y bastantes. Y Nehemías les dice, ¿no? No estén tristes, la alegría del Señor es nuestra seguridad, nuestra fortaleza. Entonces, los invita a celebrar ese día. Coman, beban, compartan siempre. Y aprovecho de recordarles, ¿no? El sentido del ayuno, que nosotros entendemos el ayuno, inmediatamente pensamos, tengo que hacer ayuno, tengo que dejar de comer. Hermanos, en el sentido bíblico, el ayuno es compartir la comida.
no dejar de comer. Y lo podemos ver, ya lo hemos conversado, pero si alguien se interesa, lo podemos referenciar con capítulo y versículo, cuando el profeta dice, el ayuno que Dios espera es que compartamos los alimentos, no es que dejes de comer, no es sacrificar tu cuerpo, no es sacrificio, es compartir. Y miren acá Nehemías, ¿no? El pueblo se fue a comer y beber, a repartir porciones, eso es fundamental. Y es algo que les digo, lo menciono y lo machaco, pero es que es tan importante, ¿no? No es ligero, no es cualquier cosa, tremendo tema. Vigente en el tiempo de Nehemías y vigente en nuestros días hoy. Entonces, muchos somos cristianos, pero eso no lo tenemos en cuenta. Y nos dicen ayuno, dejo de comer, dejo de tomar desayuno, dejo de almorzar. Después hasta te enferma el cuerpo, pero el profeta nos dice, ¿ese es el ayuno que el Señor quiere? No. El verdadero ayuno es el compartir. A mí me parece lindísimo. Pero en fin, a ver, les doy la palabra. Les digo, a mí estos temas me encantan. Y disculpen que si me emociono me pongo a hablar, ¿no? Les doy la palabra. Y lindo el tema anterior, cuando ellos leían el libro de la ley, interpretando el sentido, de manera que se comprendió la lectura. Lindo, ¿no? Para ellos era una novedad, para nosotros no. Nosotros tenemos nuestra Biblia a la mano, todas las veces un poco ociosos no la leemos, pero los que tienen la perseverancia de ese club de lectura que somos nosotros, que leemos juntos, que compartimos, estamos en una escena como esta. Esdras leyendo el libro y todos encantados escuchándolo. Y levitas explicando a los grupos el sentido de una u otra cosa que no se entiende. Esa emoción que ellos sentían puede ser la emoción que algunos de nosotros sentimos, ojalá fueran todos, pero por lo menos algunos que sentimos cuando leemos esto, ¿no? Adelante, Graciano. Gracias, Manuel Pablo. El pueblo lloraba de emoción, ¿no? No es por algo malo que les había pasado, sino de que muchos de ellos por primera vez escuchaban la ley de Moisés y por lo que se ve era gente muy sensible, ¿no? Que incluso llegaban a llorar por escuchar esa ley, ¿no? Este, y como bien dices, ellos no tenían la facilidad de ahora que en cualquier momento agarramos una Biblia y nos enteramos de la ley, de la palabra de Dios. En esa época era muy difícil tener copias escritas, ¿no? Entonces, muy pocos la tenían, solo los sacerdotes las tenían, y no era de todos los días, pues, leerla o escucharla, ¿no? Claro, Entonces, así es, Graciano, y en esta época no habían copias. En esta época, Esdras tiene el documento, miren, más todavía. Y a partir de aquí empiezan a hacerse copias de ese documento, pero no había más. O sea, tremendo valor de este documento, ¿no? y entonces el pueblo le daba ese valor por lo que se ve, ¿no? Si lloraban, si llegaban a las lágrimas, ellos entendían lo que significaba escuchar la ley, ¿no? Seguramente que no había otro sitio donde podían escucharla, Así es, y los que estaban en otras ciudades tendrían que venir a Jerusalén para escuchar también la palabra. Gracias. así es, así es, así es, ¿no? Y luego en otras partecitas hemos leído también, no hace mucho, las reacciones del pueblo cuando reconstruyen su altar, su templo, y dicen la gente, algunos cantaban de alegría y otros lloraban. Entonces los que cantan de alegría son los jóvenes que recién por primera vez ven esto. Y los que lloran son los ancianos que recuerdan otros tiempos, ¿no? Y recuerdan, por ejemplo, el magnífico templo
de Salomón, que con tanto esfuerzo se está levantando, pero todavía muy pobre. Recordemos que este segundo templo, ¿en qué momento se puede decir que alcanza su esplendor total? El primer templo, Salomón, ok. El segundo templo a partir de este periodo. Pero ¿en qué momento alcanza su momento de esplendor? Recién con el rey Herodes, en tiempo de Jesús. En tiempo de, antes de que nazca Jesús, pero por ahí. O digamos, en el año que nace Jesús, en esa época. O sea, Jesús es un niño de 0 años, de meses, y el rey Herodes, el papá del Herodes de Jesús, el rey Herodes está terminando de remodelar, de hermosear el templo reconstruido desde esta época, más de 400 años antes. Imagínense, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Y uno lo ve como un dato histórico, lo pasa por encima. No, el primer templo lo hizo Salomón, el segundo templo lo reconstruyen estos hermanos, pero 400 años después, Herodes, el rey Herodes, gran constructor, un gran arquitecto, también gran sanguinario. Pero el gran arquitecto Herodes hermosea el templo y lo puso tan lindo como lo conoció Jesús. Augusto, adelante. Buenas noches. Me hace recordar la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. En esa fortaleza que tenía Pablo por medio de la fe, ¿no? Esa alegría que le daba esa perseverancia en la fe a Pablo cuando dice en 2 Corintios 12:10, por eso me regocijo en mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿no? Esa fortaleza que le daba el Señor a San Pablo, ¿no? Que lo mantenía, ¿no? Porque todo lo que tuvo que pasar el apostolado de San Pablo prácticamente consumió toda su vida, ¿no? Se dedicó a ser un apóstol, pero a tiempo completo, ¿no? Pero lo hacía porque tenía esa alegría en el Señor, ¿no? Gracias, Augusto, lindas palabras. Miren, lindo lo que Augusto menciona, y se dan la mano Nehemías y Pablo, clarísimamente. Nehemías, un hombre del Antiguo Testamento, y casi 400 y pico de años después, Pablo, gran apóstol, y hablan de la misma manera. Palabras diferentes, el mismo concepto. Entonces, y nosotros, siglos y siglos después de Pablo, podemos decir, estoy triste. No podemos estar tristes, hermano. No, que mira que tengo un problema, lo que sea. Pero tú tienes como cristiano claro en tu fe, tienes que estar alegre. Porque la fortaleza del Señor es nuestra fortaleza. Lindísimo, lindísimo. ¿Alguien más? ¿O avanzamos? A ver. Miren, tenemos acá una celebración muy especial, la fiesta de las chozas. Es una de las 7 fiestas, hoy por hoy, una de las 7 fiestas judías que marcan el año. A alguien le sonará la fiesta de las chozas, a alguien no. Les digo, se llama la fiesta de las chozas o también la fiesta de las tiendas o también la fiesta de los tabernáculos. O sea, es la misma fiesta. ¿Y qué se recuerda? Les digo como para entender lo que vamos a leer. ¿Qué se recuerda? Se recuerda que cuando los judíos, perdón, corrijo, cuando los hebreos salen de Egipto, guiados por Moisés, y están 40 años en el desierto, ellos vivían en tiendas, en carpas, en toldos, ¿no? Entonces,
Imagínense en el calor del desierto, en el día, hacían enramadas, que también es un nombre de esta fiesta, con ramas de árboles, hacían enramadas, hacían techos de cualquier cosa, ponían una tienda, una carpa, y por temporadas vivían en esas carpas. Esa, esas chozas, esa es la fiesta de las chozas. Ok, estamos en lo mismo, entonces no son diferentes fiestas. La fiesta de las enramadas, la fiesta de las tiendas o de las carpas o de las chozas es la misma celebración. Y celebramos la manera en que los hermanos hebreos vivían en el desierto guiados por Moisés. Cuando se podía, levantaban las chozas, levantaban las tiendas y a caminar. Pero para que hayan estado 40 años en el desierto, en una ruta que definitivamente tomaba menos de un año, entonces han tenido que vivir como vivieron, largas temporadas en esas enramadas, en esas tiendas, en esas carpas, en estas chozas. Entonces, a ver, con esto terminamos el capítulo 8, celebración de la fiesta de las chozas. Yo leo. Gracias, Julio. El segundo día, los jefes de familia de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas se reunieron junto a Esdras, el escriba, para profundizar las palabras de la ley y en la ley que el Señor había promulgado por medio de Moisés. Encontraron escrito que los israelitas debían habitar en chozas durante la fiesta del séptimo mes y que debían anunciarlo y publicar la proclama por todas sus ciudades y por Jerusalén en estos términos: salgan a la montaña y traigan ramas de olivo silvestre, de mirto, de palmera y de árboles frondosos para hacer chozas como está escrito. El pueblo fue a buscar ramas, se hicieron chozas sobre sus techos, en sus patios y en los atrios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta del agua y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la asamblea de los que habían vuelto del cautiverio hicieron chozas y habitaron en ellas. Desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta ese día, los israelitas no habían hecho nada igual. La alegría fue muy grande, día tras día, desde el primer día de la semana hasta el último se leyó el libro de la ley de Dios. Durante 7 días se celebró la fiesta y el octavo día hubo una asamblea solemne como está establecido. Bien, Julio, muchas gracias. Miren, hermanos, no sé si les salta al ojo algo. Esta fiesta se celebra, siempre se celebraba, es entre líneas, o había dejado de celebrarse. Y Esdras y Nehemías les recuerda al pueblo, educa al pueblo en el sentido de que esta celebración debe hacerse y es importante. Miren el segundo párrafo. El pueblo fue a buscar ramas, se hicieron chozas sobre sus techos, patios, atrios del templo, en la plaza. ¿Por qué? Porque antes les ha dicho, salgan a la montaña y traigan ramas de olivo y tal, para hacer chozas como está escrito. O sea, ellos no lo sabían. Miren a qué punto se había perdido tantos elementos importantes de algo que luego se constituye en una fiesta central del judaísmo. Por cientos de años se había perdido. O sea, Moisés les enseñó a recordar el paso por el desierto con esta celebración y luego se perdió. Y luego estos pequeños héroes que son Esdras y Nehemías hacen este trabajo incluso a este nivel. Entonces, son grandes líderes, son grandes organizadores, pero miren el trabajo que hacen a nivel de la fe, al nivel de los ritos. Se había perdido prácticamente todo.
Y ellos el trabajo que hacen, además de levantar muros, de levantar paredes, es a nivel de levantar la fe. Por eso el hecho de reconstruir muros tiene mucho sentido como figurado también en levantar los muros de la fe, ¿no? Es como que tú, tu cuerpo, tu corazón, tu alma tiene muros que están caídos y hay que levantarlos, hay que fortalecerlos. Y es lo que están haciendo, ¿no? Entonces, adelantamos esto. Es un trabajo de construcción, sí, pero no solamente de levantar piedra sobre piedra, sino de fortalecer la propia fe. ¿Les va quedando claro? No sé. Otra vez les digo, a mí me parece lindo, pero sería bonito escucharlos. Adelante, Graciano. Gracias, Manuel Pablo. Me parece interesante, ¿no? La relación que hay entre las chozas, los toldos que ellos utilizaron en el desierto y las vivencias que ellos tuvieron en el desierto desde el punto de vista de la fe, ¿no? Entonces, yo me preguntaba siempre, ¿pero qué de importante tiene una choza? ¿Por qué tiene que convertirse en una fiesta? Tienen que celebrar una fiesta en honor a las chozas. O sea, para nosotros podría ser algo muy simple, ¿no? Pero ahora leyendo acá, entonces lo que Moisés quiere es recordar la fe que ellos tuvieron que mantener en esos años de caminar por el desierto, ¿no? No basta caminar, sino en el desierto hay que tener mucha fe para no perder de vista la promesa del Señor de la tierra prometida, ¿no? Entonces, la relación viene por ahí, me parece, ¿no? Gracias. Así es, así es. Y Graciano, lo que tú estás diciendo es absolutamente claro. Y aprovecho para todos, ¿no? Miren cómo nacen los ritos, cómo nacen las tradiciones, que luego se hacen, digamos que tan usuales que uno las celebra sin saber por qué. Entonces, un judío, si no conociera su historia, diría, ah, ¿por qué hacen esto? Porque hasta ahora lo hacen, una semana dura la fiesta. Y como dice bien Graciano, tiene un sentido. Tiene un sentido de recordar, porque nunca debemos olvidar esas cosas tan importantes en la formación de nuestro pueblo y en la formación de nuestra fe, en nuestra relación con Dios. Entonces hay hechos que son simbólicos, rituales, pero que tienen un profundo significado. El peligro es practicar el rito sin saber por qué. Nos queda más claro que nunca, creo ahora. ¿Sí? ¿Alguien más? Julie, adelante. Sí, perdona si cambio un poquito el tema. Mi No, pregunta, ¿realmente se sabe por qué estuvieron 40 años en el desierto? O sea, más allá de que Dios quisiera o no quisiera que entraran en la tierra prometida, hay más datos de qué los retuvo tantos años en el desierto. claro, lo objetivo, Julie, y para todos hermanos, es que se perdieron. Se perdieron en el desierto. En el desierto los guiaba una luz en la noche y una nube en el día. Y esa misma luz los desviaba. El Señor quería hacerles limpiarse, entonces como que esa generación que sale de Egipto no podía llegar a la tierra prometida, esa generación fue castigada en tanto que ni Moisés mismo pudo entrar, sino la siguiente generación. ¿Guiadas por quién? Por quien andaba al lado de Moisés como su brazo derecho, el joven Josué, la siguiente generación. Hasta ahí se sabe. Más detalle o detalle más objetivo no tengo, ¿no? Si es que hubo algún tipo de problema geográfico, físico, natural, no sabría decirle, pero lo que la Biblia nos enseña es que es decisión de Dios
que el pueblo deambule en el desierto para que perezcan y sea la siguiente generación la que entra a la tierra prometida. Entonces, el desierto es para ellos una purificación, como lo hemos conversado antes, como es el desierto en la experiencia de Jesús, esos 40 días, como es el desierto en la experiencia nuestra cuando vamos a un retiro espiritual. Hasta ahí lo que les podría decir. No sé si alguien pudiera añadir y aclarar un poco más. Bien, a ver, avanzamos. Por favor, el que quiera interviene nomás, ¿eh? En cualquier momento. Esta reunión es de todos. No es para que yo me enrolle, no. Aunque me da por hablar, pero para todos. Capítulo 9 lo tenemos todo como una sola perícopa y son 6 diapositivas. No le he podido partir en más, pero a ver, vamos leyendo de una en una para que la persona que lee no se canse tanto. El día 24 de ese mes, los israelitas se reunieron para un ayuno, vestidos de sayales y cubiertos de polvo. Los de la estirpe de Israel se separaron de todos los extranjeros y se presentaron para confesar sus pecados y las faltas de sus padres. Una vez ubicados en sus puestos, durante una cuarta parte del día, se leyó el libro de la ley del Señor, su Dios, y durante otra cuarta parte confesaron sus pecados y se postraron delante del Señor, su Dios. Sobre la tribuna de los levitas se levantó Josué, junto con Binui, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Baní y Cuenani, y clamaron en alta voz al Señor su Dios. Luego los levitas, Josué, Cadmiel, Baní, Hasbanías, Serebías, Jodías, Sebanías y Petahías, dijeron: levántense, bendigan al Señor su Dios, desde siempre y para siempre. Sea bendecido tu nombre glorioso, que supera toda bendición y alabanza. Y Esdras dijo: tú eres el Señor, solo tú. Tú hiciste los cielos, lo más alto del cielo y todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que contienen. A todo eso le das vida, y el ejército del cielo se postra ante ti. Tú, Señor, eres el Dios que elegiste a Abraham. Lo hiciste salir de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre Abraham. Gracias, Mari. Miren qué lindo lo que ha leído Mari Carmen, ¿no? El segundo párrafo al final. Los levitas tal y tal y tal dijeron, y esto es una maravilla también. Levántense, bendigan al Señor su Dios, desde siempre y para siempre. Sea bendecido tu nombre glorioso que supera toda bendición y alabanza. Miren qué belleza de palabras, hermanos. Augusto, adelante. Aquí podemos encontrar también una relación en la confesión pública de pecados con la confesión que se hacía en la iglesia primitiva, ¿no? Que era, al principio fue pública también, ¿no? Se hacía públicamente la confesión de los pecados, ¿no? Eh, entonces ya sabemos más o menos de dónde viene esa raíz, ¿no? Que ellos, por supuesto, lo hacían probablemente hacia Dios, no sé si directamente en este momento ya estaba el Arca de la Alianza, no lo sé, pero en todo caso en la nueva alianza se hace enfrente, digamos, al sacerdote que representa a Dios en ese momento, ¿no? Hay una relación directa. Excelente, Augusto. Excelente punto, muchas gracias. Y luego miren en el tercer párrafo, Esdras dijo, tú eres el Señor, solo tú. Y la confesión que hace. Les digo, hermanos, son salmos. No están en el libro de los salmos, pero son salmos.
Cualquiera de estos nosotros lo podemos tomar como oración. Son bellísimos. Miren, cuando empieza el segundo párrafo, una vez ubicados en sus puestos, en relación con lo que comentaba Augusto, durante una cuarta parte del día se leyó el libro de la ley y durante otra cuarta parte confesaron sus pecados. Tremendo, ¿no? Miren, costumbres que tenemos hasta el día de hoy, no igual, pero digamos que acá encontramos el origen de estas prácticas. Nosotros en la misa católica tenemos que la ceremonia tiene dos partes. La primera, la lectura del libro, y la segunda, la Eucaristía. Entonces son la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía, ¿no? En esta época tienen una ceremonia de mitad del día. La primera parte de esa mitad leen el libro y la segunda parte confiesan sus pecados. ¿Cómo nacen los ritos que tienen tanto significado? Y a veces uno lo toma como costumbre, ¿no? Costumbre, claro, la costumbre tiene un origen y lo vamos viendo con detalle. Claro, Esdras y Nehemías no inventan esto. Ellos lo rescatan y lo ponen otra vez a flor de piel de los judíos, que ya son judíos. Se lo ponen a flor de piel. Se lo ponen en la corteza cerebral. No, no está refundido. Ah, eso lo sabían mis abuelos. Yo no me acordaba, no sabía. No, ellos se encargan de todo esto. Es como una reeducación en la fe judía. Y por eso decíamos, recuerdan, hace varias reuniones, que con Esdras y Nehemías nace el judaísmo. Ese es el sentido. Nace el judaísmo con sus cosas lindas y con otras por lo menos discutibles, ¿no? Como la expulsión de los extranjeros y el no relacionarse y se hacen antipáticos a todo el mundo. Más segregacionistas que nadie, más racistas que nadie, ¿no? Entonces, eso es feo. Pero todo esto nace en esta época. A ver, leemos la segunda diapo. ¿Quién se ofrece? Manuel Pablo, Sí, Julio. estaba viendo que estos israelitas estaban en este momento bajo el dominio persa todavía, ¿verdad? Absolutamente sí. Y tenían de todas maneras ese sentimiento de estar como minimizados, como que no eran dueños completamente de esas tierras. Correcto. Y aún así, Esdras, como en su oración, eleva al Señor y le dice, tú eres dueño del mar, la tierra, la luna y todo lo que hay en la tierra, ¿no? Y esta oración nos mueve ahorita y debe haberlos movido a ellos también, ¿no? Eso quería comentar. Claro, claro, Julia. Y muy pertinente, porque mira, una vez terminemos Nehemías, que nos falta mucho, y recordemos que son 13 capítulos. Lo que va a seguir en nuestro estudio es el libro de Esther. Y vamos a ver allí, justamente, no adelanto, pero la acción de Esther en esta misma época de dominio persa. Ella está en la ciudad capital del imperio persa y va a actuar a favor de los judíos de todo el imperio. Entonces, eso que vamos a ver con todo detalle, porque vamos a leer el libro completo, son 10 capítulos, eso nos va a reforzar lo que tú has dicho.
O sea, ellos están bajo dominio persa. Ahora, valiente Nehemías cuando dice al Señor, tú eres dueño de la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que contienen. ¿Por qué? Porque para el resto de la población del imperio, el dueño de la tierra y el mar y todo lo que contienen es el rey de Persia. Y miren él lo que dice, ¿no? Es tremendo valor, tremenda fe. No escatiman, ellos se mandan con una fuerza que uno diría, qué lindas palabras, claro, está en su jardín de rosas, a la sombra, y habla bonito. No, señores, está viviendo igual en un territorio que tiene un imperio encima. Claro, no son los babilonios abusivazos, son los persas mucho más magnánimos, digamos, pero es así. A ver, vamos a avanzar. La segunda diapositiva. ¿Quién puede leer? Yo leo. Gracias, Juni. Acá sigue el discurso que habíamos comenzado a leer, ¿no? Al ver que su corazón te era fiel, concluiste con él la alianza para darle el país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los pericitas, de los jebuseos y de los girgasitas, y para dárselo a su descendencia. Y has cumplido tus palabras porque eres justo. Tú viste la miseria de nuestros padres en Egipto, oíste su clamor junto al mar Rojo, hiciste signos y prodigios contra el faraón, contra sus servidores y todo el pueblo de su país, porque sabías con qué arrogancia los habían tratado. Así adquiriste un renombre que perdura hasta hoy. Abriste ante ellos el mar y ellos lo cruzaron sin mojarse los pies. Pero a sus perseguidores los hundiste en el abismo como una piedra en las aguas caudalosas. Los guiaste de día con una columna de nube y de noche con una columna de fuego, para iluminarles el camino que debían recorrer. Tú bajaste a la montaña del Sinaí y hablaste con ellos desde el cielo. Les diste normas justas y leyes fidedignas, preceptos y mandamientos excelentes. Les hiciste conocer tu santo día sábado y les prescribiste mandamientos, preceptos y una ley por medio de Moisés, tu servidor. Ujú. Gracias, Juni. Miren, hermanos, se refiere entonces siempre a Moisés, es el referente del pueblo, y lo que narra está en el libro del Éxodo. Los guiaste de día con una columna de nube, de noche, con una columna de fuego, bajaste a la montaña del Sinaí, claro, ahí entrega los 10 mandamientos, les diste normas justas y leyes fidedignas, preceptos, son mandamientos excelentes, que no son los 10 mandamientos que repetimos de memoria, que eso queda muy corto, aunque como hace el catecismo de nuestra iglesia, bien interpretados, son tremendos, ¿no? Pero igual, la norma, el precepto, los preceptos judíos son mucho más detallistas y mucho más amplios. Recordemos el número, no son 10, son 613. 613. Eso lo hemos visto, repetido, lo hemos compartido, les he pasado la relación de los 613 preceptos. Si alguien es nuevo y no lo tiene, escríbame por WhatsApp, yo
A vuelta de mensajes les adjunto la relación de preceptos en los 613, no son 10 nada más. Hemos visto entonces, son 7 leyes de Noé, siglos después rescatamos los 10 mandamientos, pero de esa época y del libro de la ley hay 613, entre el libro del Éxodo, Números y Deuteronomio. 613 preceptos. Y cuando leemos con cuidado, ahí están todos. Ahí está cómo comer, cómo lavarte las manos, cómo lavar tu cuerpo, cómo dormir, cómo levantarte, cómo hablar, cómo caminar, en fin, te norma la vida completa. Cómo honrar el sábado, el sabbat, ¿no? Cómo honrar, qué actividades hacer o no hacer, cómo preparar la comida, todo lo que podamos pensar de la vida de un ser humano se lo norma la ley de Moisés. A ver, avanzamos. Tercera diapositiva de esta pericopa. ¿Quién puede leer, por favor? Yo leo, Manuel Pablo. Gracias, Guillermo. Tú les diste pan del cielo para saciar su hambre. Hiciste brotar agua de la roca para calmar su sed. Y les mandaste ir a tomar posesión de la tierra que, con la mano en alto, habías jurado darles. Pero nuestros padres se mostraron arrogantes, se obstinaron y desoyeron tus mandamientos. Se negaron a obedecer sin acordarse de las maravillas que habías hecho por ellos. Se obstinaron, empecinándose en volver a su servidumbre en Egipto. Pero tú eres el Dios del perdón, compasivo y misericordioso, lento para enojarte y lleno de fidelidad. Por eso no los has abandonado. Ellos se fabricaron un ternero de metal fundido, diciendo, aquí está tu Dios, el que te hizo salir de Egipto. Y así cometieron un gran ultraje. Pero aún entonces, por tu gran misericordia, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se alejó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni la columna de fuego durante la noche para iluminarles el camino que debían recorrer. Tú les diste tu buen espíritu para que supieran discernir. No les quitaste el maná de la boca y les diste agua para calmar su sed. 40 años los sustentaste en el desierto y nunca les faltó nada. No se gastaron sus vestidos ni se les hincharon los pies. Muchas gracias, Guillermo. Otra vez, resúmenes maravillosos del Éxodo, ¿no? Miren en poquitas palabras cómo resume tremenda cantidad de capítulos del libro del Éxodo y la epopeya de Moisés. Todo eso lo pueden leer. Si leen el libro del Éxodo con paciencia, van a conocer esto en todos sus detalles. Este es un resumen maravilloso. Como pasa muchas veces. En varios lugares de la Biblia vamos a encontrar que uno y otro autor hacen resúmenes de esta época, a cuál mejor. $40 los suscitaron en el desierto y nunca les faltó nada, ¿no? A ver, avanzamos. La diapositiva 4, son 6. ¿Puedo leer, profesor? Penny, por favor, sí. Tú les entregaste reinos y pueblos, y se los repartiste como una zona fronteriza. Tomaron posesión del país de Sihón, rey de Hesbón, y del país de Og, rey de Basán.
Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y lo introdujiste en la tierra que había prometido a sus padres en posesión. Los hijos entraron y tomaron posesión del país, y tú sometiste ante ellos a los habitantes del país. Los cananeos los pusiste en sus manos igual que a sus reyes y a los pueblos del país, para que ellos lo trataran a su arbitrio. Así conquistaron plazas fuertes y su suelo fértil. Se adueñaron de casas llenas de toda clase de bienes y de cisternas excavadas, viñas y olivares y de árboles frutales en abundancia. Comieron hasta saciarse y engordaron, y por tu gran bondad vivieron en medio de las delicias, pero después fueron indóciles y se rebelaron contra ti, arrojaron su ley a sus espaldas, mataron a sus profetas que los combinaban a volver a ti, cometieron grandes ultrajes. Tú los entregaste en manos de los opresores y ellos lo oprimían. En el momento de la opresión, clamaban a ti. Tú los escuchabas desde el cielo y por tu gran misericordia los mandabas a salvadores que los salvaban de sus opresores. Gracias, Mary. Miren lo que está leyendo Mary. Sigue el discurso y sigue los resúmenes. Porque está resumiendo de manera magnífica nuevamente lo que les está pasando. Y cuando dice en el segundo párrafo, al final dice, tú, Señor, los entregaste en manos de sus opresores. Se refiere a los opresores babilonios. Y en el momento de la opresión clamaban a ti. Exactamente lo que pasó, ¿no? Tú los escuchabas desde el cielo y con tu gran misericordia les mandabas salvadores que los salvaban de sus opresores. Y les adelanto otra vez lo que viene. Una de esas personas enviada por el Señor para salvarlos es Esther, ¿no? Es una figura magnífica, magnífica. Vamos a ver de ella mucho con algún detalle, pero es una historia muy linda, además hermosamente narrada, relatada. Va a ser un placer leerlo. Es lo que viene, ¿no? Entonces ella encaja entre esas personas que el Señor manda para que salven al pueblo. ¿Hay otros? Claro que hay otros. Pero ella es una central. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Como me trae a la memoria lo que hicieron o lo que vivieron Adán y Eva, ¿no? Estuvieron en un lugar tan bonito, un paraíso, y luego se volvieron en contra del Señor, ¿no? Lo mismo se puede leer acá también, ¿no? O sea, la historia se repite, ¿no? Se repite, que Graciano muy bien dicho. Se repite una y otra y otra y otra vez. Es como una rueda que gira, ¿no? Entonces, sucede, sucede y vuelve a suceder. Y tú dices, ¿en qué momento aprendemos? Y parece que nunca aprendemos. Parece que nunca aprendemos. Y entonces los viejos nos decían, bueno, ya estamos viejos nosotros, ¿no? Pero los viejos nos decían, hijo, uno no aprende más que de sus propios errores, nunca aprende de error ajeno. Tan cierto, ¿no? Y peor todavía, algunos ni siquiera aprenden del error propio, peor todavía. Entonces, de generación en generación, se cometen los mismos errores y estamos viéndolo. Es lo que dice Graciano, estamos totalmente de acuerdo. A ver, avanzamos. La quinta diapositiva de este capítulo 9. ¿Quién puede leer? Pero apenas se sentían tranquilos, volvían a hacer el mal delante de ti, y tú los abandonabas en manos de sus enemigos, que los oprimían.
Ellos volvían a invocarte y tú los oías desde el cielo. ¿Cuántas veces los salvaste por tu misericordia? Tú los conminabas a que volvieran a tu ley, pero ellos se mostraron arrogantes y no obedecieron tus mandamientos. Pecaron contra tus normas, las que el hombre debe cumplir para tener la vida. Volvieron la espalda con rebeldía, se obstinaron y no obedecieron. Tú fuiste paciente con ellos durante muchos años. Les advertiste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero ellos no escucharon y tú los entregaste en manos de otros pueblos. Sin embargo, por tu gran misericordia, no los has exterminado ni abandonado, porque eres un Dios compasivo y misericordioso. Y ahora, Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, que mantienes la alianza y la fidelidad, no menosprecies las tribulaciones que nos han sobrevenido a nosotros, a nuestros reyes y a nuestros jefes, a nuestros sacerdotes y profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los tiempos de los reyes de Asiria hasta el día de hoy. Bien, Graciano. Miren, sigue el resumen. Magnífico, bien narrado, bien explicadito, en pocas palabras, todo el proceso del pueblo, pero cuando lo leo no dejo de pensar, oye, ¿a quién le está diciendo esto? ¿Al pueblo de ese entonces o a nosotros? Porque cae parejito a nosotros, ¿no? Nos cae pero como anillo al dedo. Si estuviera alguien hablando de lo que le pasa al mundo en este momento, es esto. Increíble, y eso sucedió hace 2500 años. La misma historia. ¿Nos sorprende? Uno diría, oye, esta gente qué bruta era. Mira qué avanzados estamos ahora. ¿Avanzados por qué? Porque tenemos computadoras y celulares. Tenemos autos y aviones, pero tenemos máquinas que reemplazan por muchas veces la fuerza humana. Pero en el sentido más profundo, ¿qué hemos avanzado? ¿Somos mejores? Es bien interesante leer esos textos. Y muy lindo también, miren, en el segundo párrafo, repite algo que ya lo dijo el mismo Nehemías antes, ¿no? Pero dos características de Dios. En la segunda línea del segundo párrafo dice, eres un Dios compasivo y misericordioso. Algo que se lee en nuestra Biblia una y otra vez. Dice, Señor, tú eres lento a la ira y rico en misericordia. Qué lindo. Es una característica de Dios y está desde los primeros libros. Dios nuestro Señor es lento a la ira y rico en misericordia. Y ya hemos dicho 1000 veces, ¿cómo entender la misericordia? Como la forma más pura del amor. La misericordia es el amor que se da sin esperar nada a cambio. Y ese es el amor de Dios. Por eso se nos dice también, porque Dios nos amó primero. Nuestro amor a Dios es una respuesta al amor de Él hacia nosotros. Nuestra fe es una respuesta a su amor y a su revelación. O sea, el hombre responde a Dios. La iniciativa siempre es de Dios. El Señor nos elige. El Señor nos amó primero. El Señor nos enseña el camino. El Señor hasta dio su vida por nosotros en la persona de Jesús. Y no aprendemos, no aprendemos. Un bonito acá no entran balas, ¿no? ¿Cómo se llama eso si no ser necios? Pero lo somos. Y quizás nosotros, el pequeño grupo que estamos reunidos esta noche, somos un pequeño grupo
¿Cómo le llamaríamos? Amigos del Señor, privilegiados, de hecho que lo somos, ¿no? A ver, vamos a leer la sexta diapositiva, con la cual termina este capítulo 9, que le digo era larguito, porque sigue siendo un discurso, por eso no había forma de separarlo en partes. ¿Quién puede leer? Yo leo. Gracias, Julio. Tú has sido justo en todo lo que nos ha sobrevenido, porque tú has obrado con fidelidad y nosotros cometimos el mal. Sí, nuestros reyes, nuestros jefes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no practicaron la ley. No hicieron caso de tus mandamientos ni de las advertencias que les habías dado, que les habías hecho. Durante su reinado, en medio de los grandes bienes que les concediste y en la tierra espaciosa y fértil que les entregaste, ellos no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas acciones. Mira que hoy estamos esclavizados. Si somos esclavos aquí, en el país que diste a nuestros padres, para que gozáramos de sus frutos y de sus bienes. Sus abundantes productos son para los reyes que tú nos has impuesto a causa de nuestros pecados. Y ellos disponen a su Arbitrio. arbitrio de nuestras personas y nuestro ganado. ¿En qué opresión hemos caído? Gracias, Julio. Mira, A ver, entonces, hermanos, está claro lo que estamos leyendo, ¿no? Cuando dice, estamos esclavizados. Sí, somos esclavos aquí en el país que nos diste, es la tierra prometida. En esta tierra prometida vivimos como esclavos. Tú nos diste esta tierra para que gozáramos de sus frutos. Sin embargo, esos son para los reyes que tú nos has impuesto, los reyes de Persia ahora, antes los de Babilonia, antes los de Asiria, y luego van a ser los griegos seleucidas, y luego los romanos. Es un montón de tiempo en que esta tierra prometida, entre comillas, va a estar sometida a poderes extranjeros. Pequeños espacios como que pasan las nubes y se ve el sol, muy pequeñitos. Pero después, un tremendo periodo de opresión de fuerzas extranjeras. Entonces, eso está narrado aquí en este resumen magnífico. A ver, hermanos, no sé si quieren comentar. Otra vez, lo único que yo puedo añadir, esto escrito para ellos, es escrito para nosotros. Qué bárbaro, qué vigente, ¿no? Con eso no quiero ser fatalista. No, el mundo no mejora, sí mejora. Creo que hay más conciencia, creo que hay más voces que tienen la claridad y la valentía para señalar lo que está mal. Los medios de comunicación ayudan, como que también no ayudan mucho, dependiendo de su intención. Pero el mundo ha cambiado en algo, pero nuestra esencia es la misma. Nuestra esencia como seres humanos casi es la misma que cuando salimos de las cavernas, con una cachiporra en la mano y envueltos en un trajecito de piel. Bien primitivos hemos en mucho, ¿no? Guillermo, adelante. Bueno, el pueblo estaba pensando en la frase final que está remarcada por signo de admiración. ¿En qué opresión hemos caído? Y estaba pensando
si esta opresión no es la que vivimos ahora aquí en nuestro país como consecuencia de la gran desigualdad que existe entre los que tienen, los pocos que tienen mucho y los muchos que tienen casi nada. Es una situación muy semejante a la que se narra acá en este capítulo de Nehemías, me parece. Sí, ¿Tú claro que crees? sí. Sí, de acuerdo contigo, Guillermo, ¿no? Otra vez, en eso que señalas, otra vez. Qué vigente esto. ¿Para quién está escrito? ¿Para los recién regresados? ¿Los que están terminando de construir su ciudad y hacer sus murallas? ¿O para nosotros 25 siglos después, 2500 años después? ¿Para quién está escrito? Y esa es la vigencia de la Biblia, en todo, ¿no? Y por eso que sigue siendo un libro que, siendo tan antiguo, es tan vigente. Yo no me imagino que podamos leer un libro de esa antigüedad que podría compararse. La Eneida, la Odisea, la Ilíada, ¿no? Algunos clásicos antiguos, que podría compararse y se leerían y encontraríamos la actualidad que tienen estos libros de la Biblia. Son admirables por donde lo mires. Le hablan a su gente y nos hablan a nosotros. Pasa el tiempo, pero la palabra queda. Es tremendo, es tremendo. Y lo estamos sintiendo y viviendo en cada parte y en cada perícopa que leemos juntos. Sí, Guillermo, adelante. Manuel Pablo, ¿la vigencia de la Biblia no es acaso la vigencia de la historia de la humanidad? Porque lo que se narra y que venimos leyendo siempre en la palabra de Dios es lo que estamos viviendo ahora con diferencias de lugar y de tiempo nada más. Pero creo que la historia es la misma, no me equivoco. Sí, sí, de acuerdo contigo. Yo tomo tu comentario como una opinión. Y yo te digo de acuerdo contigo. No lo veo como una pregunta, sino como una opinión que compartimos. Yo les digo un poco más en ese sentido. ¿Es que la Biblia dejará en algún momento de ser vigente? ¿En qué momento dejará de funcionar, si es que se va a producir ese momento? ¿Quién se anima a dar una respuesta? ¿O nunca? Manuel Pablo nunca va a pasar su vigencia. Aquí hay unas palabras que dice, ha sido justo, ¿aló? Sí, sí, déjame comentarte lo que has dicho, pues. Tú dices, nunca va a dejar Ya, de ser vigente. Yo dice, creo, sí va a dejar de ser vigente. bueno, ya. ¿Sabes por qué, Julia? ¿En qué momento la Biblia no va a ser necesaria? En el momento de la instalación del Nunca. reino de Dios. Al fin de los Cuando el tiempos, reino de Dios se instale en la tierra, en la parucía, cuando hablemos de perdón, cielos nuevos en tierra nueva, en ese momento, en la Jerusalén celestial, la Biblia simplemente no será necesaria. Pero hasta ese momento, para todo lo que falte, la Biblia sigue teniendo esta vigencia enorme, enorme vigencia. Pero sí, tú querías decir algo más, Julio. Sí, esta partecita que dice, ha sido justo, Señor, en todo lo que nos ha sobrevenido, pero pues tú fuiste fiel y nosotros malvados. Nuestros reyes, jefes, nuestros sacerdotes y padres no guardaron tu ley, no hicieron caso de los mandamientos. Y eso es exactamente como tú dices, está sucediendo. Nuestras autoridades y toda la parte política, nosotros mismos a veces cometemos errores y volvemos a pedir perdón y a enmendar, ¿no? Pero yo realmente ratifico, la Biblia es la palabra de Dios y ya, a cumplirla. Y tomarlo como una tremenda orientación
como una tremenda guía, como esa nube que guiaba al pueblo en el desierto, o como esa luz que guiaba al pueblo en las noches del desierto. Esa es la Biblia para nosotros. Nuestra guía, nuestra luz, nuestra orientación, nuestra brújula. Pero la tenemos al costado y no la miramos, imagínate. Es como decir, Señor, estoy perdido. Y el Señor te dice, pero agarra la brújula, papito, agarra la brújula, mamita, está a tu lado. Y tú miras, efectivamente, todos los años que has estado perdida, tenía la brújula al costado. ¿Cuál es esa brújula? La Biblia. Y lo estamos viendo, lo estamos viendo. Siempre el norte apunta al norte, pero no sabemos, no miramos la brújula. Nos olvidamos de ella y nos quejamos. Señor, ¿por qué no me hablas? Señor, ¿por qué no me ayudas? Señor, ¿qué has ido de vacaciones? Como reza algún salmo. ¿Se acuerdan? Señor, ¿qué has ido de paseo? Señor, ¿estás distraído mirando para otro lado? Y algún salmo le suplica, y no uno, Sí, sí. por favor, míranos, no nos olvides. Por favor, no te olvides de mí. Y el Señor te dice, ¿alguna vez te he olvidado? Nunca. Te doy los medios y no los usas. Y tenemos la Biblia y no la leemos. Y si la leemos, lo hacemos con ligereza. Por eso nuestra motivación que compartimos para leer la Biblia con esta paciencia. Es una cosa, te digo para mí, y creo que para ustedes ya a estas alturas, una cosa que se disfruta. Es una enseñanza enorme. Yo digo, es lindo escuchar una homilía de 7 minutos de un sacerdote en la misa del domingo, pero mucho más lindo, con todo respeto, es leer con tus ojos y en profundidad la palabra de Dios. Es que no tiene reemplazo. No, que me den una charla y yo con eso es suficiente. No, hermano, no, no hay como leer la Biblia tú mismo. Luego la charla, la homilía, la película, te ayudarán. Pero la lectura con tus ojitos propios es insustituible. Ese es un regalazo que nos da Dios. Señor, estoy preso. Y el Señor te dice, hermanito, estás preso porque quieres. ¿Por qué, Señor? Y el Señor te dice, porque la llave de tu prisión la tienes en el bolsillo toda tu vida. Mete la mano al bolsillo, tontonazo, saca la llave y abre la reja y eres libre. Y uno se queda, sí, miren, parece una broma, pero es absolutamente cierto. Vivimos como prisioneros en una celda, quejándonos todo el tiempo de que estamos en la maldita celda. Y el Señor te dice, toda tu vida has vivido con la llave de esa celda en el bolsillo. Lo único que tienes que hacer es meter la mano al bolsillo, saca la llave y eres libre. Pero no lo hacemos. Bien necios, bien necios. Perdón, había otra manito que no le di la... ¿Quién era? ¿Alguien más que quiere participar? Ya estamos sobre la hora. Miren, bueno, espero que hayan disfrutado esta sesión como yo he disfrutado. Me ha encantado. Y me encanta el libro de Nehemías. Tan bien escrito, tan bien organizado, muy, muy suave. Por ejemplo, Jeremías es una maravilla, pero enredado, ¿no? Mezcla una cosa con la otra, como que fuera pues Julio Cortázar cuando escribe novelas. Rayuela, ¿no? Pucha, que es una combinación. Pero acá no, acá es una coherencia, una suavidad en el camino y con unos mensajes clarísimos. Espero, hermanos, que lo estén disfrutando. De verdad, es un regalazo. Vamos a quedarnos aquí para empezar el capítulo 10. Entonces, hermanos, el día de hoy hemos hecho los capítulos 8 y 9 de Nehemías. Vamos a entrar al 10 y son 13. O sea, nos faltan 10, 11, 12, 13. 10, 11, 12, 13, 4 capítulos.
que de repente no corremos, ¿no? Pero de repente lo concluimos en la próxima. Si así fuera, estaríamos ya a una semana de comenzar con Esther. Hubo otra linda historia, otro lindo personaje, en este caso una dama, y bien merecido porque la mayoría de acá son mujeres, la historia de Esther, la vida de Esther, y Esther como heroína, porque esa palabra no queda exagerada, al contrario, queda corta. Esther es una heroína del pueblo judío. Se expone y lo que consigue es salvar al pueblo. Conocemos su historia, de repente alguien dice, yo vi una película, porque hay películas muy bonitas, vi una película, no me acuerdo mucho, bueno, leyéndola no se te va a escapar ni un detalle. Leyéndola te vas a acordar para siempre quién es Esther y cuál es su rol en la historia de este pueblo y en la historia de nuestra fe. Si no fuera por Esther, adelanto, el pueblo judío habría desaparecido. Ya estaba la orden firmada por el rey persa en su momento, mal influenciado para que exterminen al pueblo. Y Esther interviene de una manera maravillosa y corrige esa decisión. Ella logra cambiar una decisión. Es una historia linda y es una mujer, una de las varias, pero vamos a verla en esta, luego de Nehemías, porque corresponde a la misma época. Pues. Estamos hablando de un pueblo judío que recién se está formando, un regreso, un dominio persa y una tremenda amenaza. Bueno,